Estaba andando por un pasillo muy largo. Sabía que esto no era el mundo real. Al menos mi instinto me lo decía. Estaba en un sueño. Estaba más que convencido que estaba en uno. Seguí andando por ese pasillo, casi nada iluminado, hasta una puerta negra. El pomo era dorado, pulcramente pulido. Pasé y al hacerlo me encontré con Amón. Me estaba esperando, mirándome como siempre, con desinterés y desprecio. Una mezcla un poco extraña de describir. Sin embargo, él la hacía a la perfección. Estás de suerte, ¿lo sabías? Sí, exacto. Estás aquí porque he encontrado a tu objetivo. Sin embargo, mañana vendrá una persona con la que yo no me llevo muy bien. Te ayudará. Sin embargo, te recomiendo no acercarte mucho a él. Que un demonio me recomiende no acercarme a alguien, eso significa que es alguien poderoso y peligroso también. Ten cuidado. Ahora fuera. Tras el chasquido, me desperté en mi cama. Estaba muy bien descansado, pero no me estaba despertando por el chasquido, estaba más que convencido de ello. Era porque alguien estaba tocando la puerta. Miré rápidamente el despertador que tenía esta cabaña, uno viejo y destartalado, pero aún funcional. Eran las 7:30 de la mañana. Había descansado cerca de 1 hora y media después de mi turno, así que no me hacía mucha gracia que me despertasen tan temprano. Al abrir me encontré a un anciano, bastante bajito y bastante delgado. Tenía una cara muy simpática y un sombrero bastante elegante, muy parecido al de un vaquero, pero más corto. El sombrero tenía una pluma de faisán dorado y el sombrero era de color negro. Hacía un contraste realmente llamativo, sobre todo porque los ojos del hombre eran dorados. Hola, muchacho. Tú debes de ser la persona que me reemplazó. Me alegro de que hayas tenido buenos sueños. Dime, ¿acaso tu amigo te ha dicho algo útil para hoy? Maldije. ¿Este anciano quién era? ¿Y cómo sabía que había soñado con Amón? O al menos se lo estaba presintiendo. Esto era realmente extraño. Estaba recobrando rápidamente los sentidos y entonces me di cuenta de lo extraña que era la situación. El hombre estaba en la puerta, no había dado un solo paso en el lugar, no quería entrar o no podía. Vi que tenía una sombra extrañamente grande que se movía casi por sí sola. El bastón que tenía un grabado un poco extraño en un idioma que yo no entendía. Parecía nórdico. El bastón tenía arriba del todo una cabeza, la cabeza de un demonio dorado. Te seré honesto, no me ando con muchos rodeos. Entenderás que me he encargado de tu estropicio en la iglesia. No te preocupes, no hay nada pululando a los alrededores. Y tu amigo ya no está encadenado a ese lugar. He roto su maldición. Ahora puede hacer lo que le plazca. Obviamente con un nuevo contrato. Pero eso a ti ya no te tiene que preocupar. Las condiciones son mucho mejor que antes. Al menos yo le dejaré ser el mismo. Bueno, ahora nos concierne el siguiente tema. Tenemos que cazar a esa diosa ancestral, ese gran demonio, pero obviamente no podemos hacerlo en la parte superior de la necrópolis. No, tenemos que entrar a las catacumbas. No sé si es útil, pero he hecho un contrato con el dios de escarcha. ¿Cree usted que eso nos servirá en la misión? El hombre se quedó fijamente mirando mi frente y se acercó a mí con paso lento. Miró que uno de mis mechones era de un color blanquecino,
casi azulado. Él en ese momento asintió y dijo: al menos en los niveles que él gobierne sí, pero el cuarto nos lleva al reino de las sombras. No intentes llevar luz, no servirá de nada. Nos tenemos que guiar con nuestro propio instinto, nuestro olfato y nuestro oído. Pero no te preocupes, el olfato nos delatará cuando hay una bestia cerca, y créeme, lo notarás, no huelen muy bien. Ese día, la verdad es que no sabía si era por el hecho de no haber descansado prácticamente nada, o por el hecho de que este anciano era muy críptico. Sí, era una compañía bastante agradable, obviamente ni una sombra de lo que fue Coyote. Sin embargo, este hombre tenía unas costumbres muy extrañas. Era como si viniese de otra época, como si hubiese vivido en una época donde las costumbres eran mucho más refinadas, mirando su propio traje, que parecía tener un traje de los años 20. Era casi una reliquia. Me preguntaba cuánto llegaría a valer, pero en el momento de intentar hacer cuentas, me di por vencido. No tenía sentido. Todo lo que este hombre llevaba encima parecía ser obra de un museo, y me di cuenta de que era también reservado. No quería ir a la taberna del pueblo. No, él solo quería estar cerca de la cabaña, así que sacamos la mesa y nos tomamos un té mientras hacíamos algunas limpiezas de nicho. El hombre, para ser alguien mayor, no le importaba ensuciarse las manos, y no solo eso, sino que además tenía una agilidad y un conocimiento de todo su alrededor profundísimo. Limpiaba mucho más eficientemente que yo. Y no solo eso, la mirada de sus ojos era de verdadero respeto. Cuando miraba las tumbas, sonreía tenuemente, como si viese las historias de las personas a las cuales les estaba limpiando el nicho. Y no solo eso, el hombre tenía mucha más agilidad que yo. Realmente me sorprendió. Así que obviamente ya no me pude aguantar y le pregunté: ¿qué es Acre, señor Antón? Su sonrisa se desvaneció y el hombre me miró atentamente. ¿Quieres la respuesta corta o la respuesta larga? Lo único que puedo decirte es que, sin importar cuál de las dos elijas, ya no hay marcha atrás. Y una vez que sepas este conocimiento, Acre te reclutará. Tragué saliva. Este era el momento de la verdad. ¿Qué era Acre? ¿Por qué me quería reclutar? Coyote tenía razón. Esta organización era críptica. En ese momento le dije a Antón que no hacía falta que me dijese nada, que prefería estar así. El hombre me miró sorprendido y con un aire de respeto, y entonces rió tenuemente y me exclamó: muy bien, muchacho, pocos resisten la tentación. Pero dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por miedo o por respeto? Por las dos, señor Antón, por las dos. Bien. Uno tiene que ser cauteloso. Hay fuerzas mucho más grandes que nosotros por el cosmos. Bueno, retiraré la oferta y te diré al menos lo que no te comprometería de ninguna manera. Acre se encarga de todo lo paranormal relacionado con las reglas. Tú ya has estado en dos, incluyendo esta, claro está. Bueno, entre los miembros de Acre hay algunos que tienen libre voluntad. Yo soy uno de ellos. Podemos hacer las misiones o los encargos que consideremos. Obviamente siempre y cuando cumplamos un solo requisito. Ese requisito es responder a la llamada en caso de que nos necesiten. Es casi como ser detective, para que me entiendas. Pero, obviamente, para tener esta libertad, uno tiene que tener poder. Y el poder no viene a uno porque abra las manos. ¿A qué no? Yo moví la cabeza tenuemente, obviamente porque lo que decía este hombre era cierto.
Sí, ahora mismo yo tenía un poquito más de poder que un ser humano. Había hecho un trato para sobrevivir con un duque de los infiernos. Creo que a esto se refería él. Las runas que llevas en la mano es un claro ejemplo. Por eso supe con quién te estabas relacionando. Amon no es el mejor de los duques. Sin embargo, tampoco es un mal empleador. Hay muchos peores que él y sobre todo más poderosos. En nuestra organización no hay tantos tapujos con quien uno hace tratos o contratos. Lo único que importa es la lealtad y los resultados. Hay bastantes topos en nuestra asociación, agencia, grupo, como quieras llamarlo. Para mí simplemente son los templarios. Pero no son los templarios de esa época de la Edad Media. No, es una rama derivada de ellos. Pero no puedo decirte más. Al fin de cuentas, eso es información para los miembros de Acre. Anciano escurridizo, pensé. Me está dando la información necesaria para que mi curiosidad ni siquiera pueda contenerla, pero no caeré en su tentación. No necesito saber esa información. ¿De qué me sirve tener una diana en la espalda, con lo débil que me considero? Al fin de cuentas, si este anciano, con el aura que tiene, no es ni siquiera el pez más grande del estanque, ¿qué otros terrores hay ahí fuera? Prefiero pasar desapercibido en mi ignorancia. Terminaré mi trabajo y me desvaneceré. Le dije con la mano de que no quería saberlo, y él volvió a asentir. Tienes buena voluntad. Una pena que no te interese Acre. Bueno, lo importante es que aquí estamos para detener a algo que puede despertar a muchos que están dormidos. Y no me refiero a los que viven en la necrópolis, sino a aquellos que están encerrados en la parte más oscura de las catacumbas. Esos seres, la mayor parte del tiempo, se quedan en esa parte de la catacumba. No soportan la luz del sol ni por un ápice. Sin embargo, cuando hay un eclipse rojo, deciden salir. Y ahí es cuando nosotros intervenimos. Pero obviamente no es lo mismo detenerlos en campo abierto, en nuestro territorio, que en un lugar cerrado donde ellos gobiernan. Así lo hicimos. El anciano puso un encantamiento en la lámpara. Luego de hacer nuestra ronda, esa noche, que llegó más rápido de lo que yo esperaba, el día pasó con mucha facilidad y rapidez. Ni me di cuenta que estaba ya bajando por las catacumbas. Al bajar, el espectro de hielo apareció ante mí. No dijo una sola palabra. Se veía a lo lejos. Yo cumplí mi parte del trato. Y luego bajé por las escaleras. El anciano estaba junto a mí. No tenía nada más que su traje, su sombrero y su bastón. Sin embargo, su aura cambió. La notaba mucho más hostil, mucho más en guardia. Algo no va bien. En este punto ya tenía que haber venido algunos debiluchos para intentar luchar contra nosotros. Pero no hay nada delante de nosotros. ¿Y acaso no hueles eso? La lámpara aquí no podía enfocar nada más lejos de 2 metros, así que no olía ni veía nada, hasta que, al seguir avanzando, me di cuenta de lo que decía. Había un olor a hierro. Y al avanzar, me encontré un cadáver de un ser extraño, amorfo, remotamente humano. Tenía las orejas puntiagudas, no tenía pelo, no tenía nariz, pero sus dientes eran afilados como púas. No tenía tampoco ropa, pero tampoco genitales. Sus manos eran garras y sus ojos eran blancos. Él me dijo que eso era algo parecido a lo que consideramos vampiro, pero mucho más primitivo y poderoso. Uno de estos, pero mucho más poderoso, fue el que un día arañó a Vlad el Empalador.
Y así fue como nació los vampiros, los que están en la colina de la casa que está al lado de la cabaña. Esos son un claro ejemplo de vampiros. Estos son Zangunaks, como los llamamos, pero no son nada parecidos a sus primos de la superficie. Sí, son más poderosos, pero son extremadamente débiles a la luz. Y te puedo garantizar que en este pasillo hay cerca de una treintena. Y como lo dijo, así fue. Íbamos avanzando paso a paso por el pasillo hasta que encontramos una gran salida en una cueva subterránea mucho más alta, con cúpula, y ahí venía una tenue luz, tan tenue que parecía que hasta los seres no les importaba. Sin embargo, la belleza terminaba ahí. Estábamos rodeados de cadáveres de estos seres. Algunos eran grandes y otros pequeños. Sin embargo, no parecía ser que el que originó esto estuviese aquí. Así que seguimos navegando, no sé durante cuántas horas. Sin embargo, no nos encontramos en ningún momento con uno de estos seres. Avancé lo que yo consideraba horas, hasta que encontramos otra gran cámara, y ahí se veía tenuemente un trono. Un trono que, encima del mismo, había varias cabezas empaladas detrás del mismo, y en el trono había una mujer de piel pálida, con las manos llenas de sangre. En ese momento el anciano golpeó tenuemente el suelo con su bastón, y 4 bolas de fuego salieron detrás de él, iluminaron toda la instancia, y entonces me di cuenta de que el sigilo ya no era necesario. Delante de nosotros había una mujer de pelo rojo, ojos como de serpiente, rodeada de cadáveres, y esas estacas eran de estos seres, y los mismos tenían hasta alguna especie de corona improvisada. Parecía ser que eran sus gobernantes, aquellos que hasta hace poco gobernaban este lúgubre lugar. Y ahora este ser les había usurpado el trono, masacrándolos a todos. Oh, muchas gracias, Mateo, por liberarme. ¿Ahora has venido a darme un saludo? No ha venido a darte nada, maldito engendro. ¿Qué hace alguien como tú en este lugar? ¿Por qué has venido aquí de todos los lugares donde podías esconderte? No te estaba hablando a ti, anciano, y eso a ti no te concierne. ¿No? ¿No me concierne? Entonces ese guantelete que tienes por encima de las garras no será uno de tus objetos sagrados, ¿verdad? El bestial demonio, que tenía unos harapos para ocultar su cuerpo, en ese momento puso una cara de disgusto. Parecía ser que el anciano había dado en el clavo. Había venido aquí porque estos seres tenían algo que le pertenecía a ella. Si tuviese que describirla físicamente, es que tenía un cuerpo atlético, pero su rostro era realmente de alguien lleno de odio. El anciano se encendió un cigarro y tenía una estela de color azul. Ese cigarro pareció relajarle y luego hacerle pronunciar unas palabras realmente oscuras, igual que de oscuros se volvieron sus ojos. ¿Sabes por qué me envían a mí a este tipo de misiones? ¿Sabes por qué yo soy el que se encarga de tu calaña cuando las cosas se tuercen? ¿Quieres que te lo explique? Ella parecía saber la respuesta. Estaba sentada en su trono, pero sentí como sus garras desgarraban la piedra del trono y parecía que sus dientes rechinaban. Porque soy el mejor cazador de demonios del viejo continente. A mí no me importan las reglas, a mí me importan los resultados, y yo
Soy el que tiene mejores resultados de caza en los últimos 1000 años. Y no hay nadie más peligroso que yo a la hora de cazar a los de tu calaña. El anciano desenfundó su bastón. Y sí, desenfundó, puesto que del bastón pareció salir un delgado sable. El demonio en ese momento se quedó petrificada. Parecía ser que ese bastón le venía profundamente asustada. El demonio, sin embargo, no sé si por dignidad o porque tenía un plan, se levantó del trono y desapareció. Ante mis ojos, al menos, desapareció. Al pestañear de nuevo, vi cómo estaba por el lateral derecho, encima del anciano, cayendo hacia él, con las garras a punto de cortar su cuello. El anciano, grácil en sus movimientos, solo dio un paso atrás. El demonio pasó por al lado de él a milésimas de segundo de alcanzarlo, a unos escasos centímetros de él. El anciano solo sonrió y se acercó al oído del demonio antes de que él mismo se alejase. Le susurró algo que no llegué a entender, y entonces el demonio empezó a correr. Pero no empezó a correr hacia mí o hacia el anciano. No, simplemente empezó a correr por uno de los corredores, y parecía ser que no iba a volver jamás. ¿Qué le has hecho, Antón? Le dije lo que le pasó a su marido. Y ahora le dije lo que le iba a pasar a ella. No te preocupes, el combate ha terminado. ¿Te diste cuenta de cómo le atravesé el corazón antes de que se fuese? Yo no había visto nada. Sin embargo, solo miré el sable, que estaba ahora apuntando al suelo, como si fuese un bastón normal. La mitad del sable estaba empapado de algo oscuro, algo que olía muy mal. Entendí que eso era la sangre del demonio. Igual que ella fue rápida, él lo fue más. No te preocupes, no llegará lejos. Tampoco importa. Los demonios al morir aquí se van al otro lado. Hemos terminado la misión y ella ya no tiene un culto que la ayude a volver a la tierra. Quedará en el olvido en el infierno y ahí quedará para toda la eternidad. ¿Te preguntarás sobre su cadáver? Nah, al morir se desvanecen. Y yo no solamente le atravesé el corazón, sino que le di un potente veneno que para los demonios es letal. Sangre de Cristo. El anciano me hizo un gesto con la mano y yo me acerqué a él. Pareció ponerme la mano en el brazo y así andar más tranquilamente. Yo me di cuenta que era una simple farsa. Parecía ser que lo hacía para aparentar que era anciano, pero sabía yo que este hombre era engañoso y peligroso. Si podía matar a un demonio de esa manera, un demonio tan poderoso que no solamente hizo que mi compañero hombre lobo casi perdiese la vida, ¿qué le podría hacer a un ser humano? El anciano simplemente me comentó un poquito de historia de Europa. ¿Quién era el demonio? ¿Dónde se originó? ¿Cómo evolucionó la creencia de los mismos durante la Edad Media? Y luego ya llegamos a la superficie. Todo fue muy ameno y me di cuenta de que este anciano, o este supuesto anciano, era alguien que impartía unas clases magistrales de demonología. Parecía que no había nadie en el mundo que conociese mejor a los demonios, y después de 1000 años creo que era comprensible. No había llamado en ningún momento a la familia de los Hunedoara, de aquellos vampiros ancestrales que protegían estas tierras, pero salir de la necrópolis nos esperaban. La joven que me contactó el día anterior pareció querer hablar con el anciano a solas, y el hermano me dijo de dar una vuelta conmigo. Te recomiendo que después de esto no vuelvas a contactar con Antón. Es un hombre poderoso, sí, pero nadie conoce sus verdaderas intenciones. Uno, cuando da tanto tiempo con el martillo en el fuego, a veces se termina quemando, ¿sabes? Bueno,
te lo voy a explicar de otra manera. Él lleva demasiado tiempo entre demonios, y eso puede quitarle su humanidad. No sabemos si es más leal a la humanidad o lo es a los demonios. Por eso te recomiendo que cojas otro camino. ¿Has entrado en Acre? Yo moví la cabeza de lado a lado en tono de desaprobación, y pareció ser que el joven se relajó. Entonces volver a mi trabajo no tiene sentido, ¿verdad? Lamento mucho decirte esto, pero lo mejor es que te busques la vida en otro lado. La iglesia ya no es lo que era, ni la católica, ni la ortodoxa, protestante o copta. Ninguna lo es, no importa el culto que sigas. Solamente hay pequeñas cabezas visibles, que sí lo son. Sin embargo, hay agentes del mal por todos lados. ¿Y qué me sugieres? ¿Qué podría hacer? Ve con tu amigo Coyote. Él tiene varios amigos que o te ayudarán a ser un cazador o te harán pasar desapercibido. A él siempre le agradan los reencuentros. Nosotros lo sabemos bien. Te recomiendo que lo hagas. Es mejor ser un cazador, un alma libre, que no está atada a Acre o la ACC. Y así poder vivir más tranquilamente. Si lo logras, ya incluso podrías vivir desapercibido en alguna ciudad o algún pueblo. Pero te digo una cosa, aquel que ha estado en contacto con el lado sobrenatural de la humanidad no tiene vuelta atrás. Podrás esconderte de ti mismo, pero tú siempre serás visible para ellos. Me dijo esto último señalando mi brazo. Tenía razón, no había vuelta atrás. Pero bueno, esa historia no era para este momento. Al fin de cuentas tenía dos cosas que hacer. Una era saldar el pacto que tenía con Amón y ver si tenía alguna respuesta de quién era Antón. Y lo otro era que al fin podía volver a ir a ver a mi amigo Coyote. Ahora que recuerdo, me dejó un número de teléfono. Era estadounidense, pero ¿qué importa, no? Al fin y al cabo, voy a hacer solo una llamada. Aquí Coyote al habla. ¿Con quién estoy hablando? Hola, amigo. Nos hemos visto hace poco. ¿Sigues por Rumanía? Soy Mateo. Al final ha venido el anciano a ayudarte, ¿eh? Bueno, si estás de una pieza, eso es bueno. No te preocupes. Nos vemos en tu pueblo. Vendré por ti en unos días. Y luego toca ver mundo, ¿no? Si tú quieres, amigo. Eso es lo que toca, sí. A ver mundo entonces. Aún quedan muchos trabajos que hacer. Y tú, aún estás muy verde. Hola a todos y a todas. Gracias por escuchar este relato hasta el final. Os preguntaréis quién es Antón y por qué ha llegado hasta aquí en el último momento. Bueno, la resolución del conflicto fue algo que tenía mucho tiempo planeado y tendrá mucho más sentido con la siguiente serie que vendrá a continuación. Pero eso está fuera de las votaciones. Recordad, ahora toca la fiesta con reglas. Espero también que os haya gustado esta serie y que os haya entretenido. Recordad, si ha sido así, dejadme un like, un comentario y si es posible compartir. Os ha narrado Raud y nos vemos en la próxima.